Son las 9:35, recibimos ahora a un abogado colombiano, el doctor Martín Ibarra Pardo. Él es vicepresidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, organización que es presidida por un especialista de Dubái, en el Golfo Pérsico. El señor Ibarra Pardo nos hace saber que en el mundo hay 3.500 zonas francas, es decir, espacios específicos en general en las fronteras, sobre todo en los puertos, que dan facilidades para importar, para hacer manufactura y duplicar las exportaciones. En América Latina hay 400, de esas 110 en su país, Colombia, y en el Perú hay 0. No tenemos ninguna zona económica especial. Buenos días, señor. Buenos días. Ibarra Pardo. Cuéntenos, por favor, cómo que se ha producido este auge de las zonas francas en Colombia y esta parálisis de las zonas francas en el Perú. Bueno, en general las zonas francas y las zonas económicas especiales, como se denomina en algunos países, proviene de la OMC, de la globalización, porque se creó el concepto hecho en el mundo. ¿Qué supone esto? Que haya espacios neutros en los países donde las materias primas puedan saltar de un país al otro sin impuestos y procedimientos. Por ejemplo, cuando usted ve un avión, un Airbus, es hecho en 20 países, o un iPhone, tiene componente de 15 países. Si usted grabara esos insumos con impuestos y procedimientos, rompería esas cadenas de valor. Son especies de espacios neutros que permiten que los países se interconecten entre sí. Pero funcionan aquí porque, lo está escuchando mi compañero, sí ha habido zonas francas acá, bueno, ha habido ceticos y varias veces, y todos han sido estrepitosos fracasos. Sí, yo han servido para contrabando y para ese tipo de cosas, pero no han generado empleo ni nada por el estilo. Han generado poco. Hoy en día los 4 ceticos que operan en Perú generan 1.700 empleos. Y hay una regla internacional que estos tipos de zonas internacionales, zonas económicas especiales, deben generar el 1% de trabajo para la población. O sea, si Perú tiene 30 millones de habitantes, debería generar 300.000 empleos y no 1.700. Y hubo un poco de movimiento por la importación de autos chocados, etcétera, que ya también lo prohibieron de Estados Unidos. Que eso daba cierto movimiento a los ceticos. Entonces ahora uno va y no hay nada ahí. De acuerdo. Pero el potencial es gigantesco, porque como estamos ahora en la Alianza del Pacífico, todos los países de la Alianza del Pacífico tienen estos nuevos mecanismos de atracción de inversión, de empresas ancla, de empresas tractoras que traen nuevas manufacturas a los países. Los tiene México, los tiene Colombia, lo tiene Costa Rica, lo tiene Panamá y esperamos que también próximamente lo tenga el Perú. Entre otras, para integrarnos entre nosotros mismos mediante mecanismos e incentivos parecidos. Sería fantástico que Perú tuviera un parque de estos de industria y de logística de categoría mundial. Entre otras porque si el señor Trump, presidente de Estados Unidos, el mayor importador mundial, le coloca impuestos al Asia, ellos van a buscar nuevas localizaciones en América Latina, países como Colombia y como Perú, que tengan acuerdos de libre comercio. En Colombia ha funcionado, Panamá es un caso aparte, es un mundo distinto, Panamá. Y México tiene la proximidad de Estados Unidos, que es una ventaja comparativa geográfica que no tenemos en Pero no tenía México tampoco, nos dice el señor Ibarra Pardo, es nuevo que México... No, lo sé, y vamos a ver si funciona. Pero México tiene una ventaja tremenda, está al lado de Estados Unidos. Nosotros estamos lejos, estamos en un rinconcito bien al fondo. ¿Colombia ha funcionado? Magnífico. Estas 100 zonas ya están generando 250.000 nuevos empleos entre directos e indirectos y están atrayendo los mejores proyectos que de no existir estas zonas no llegarían al país. Por ejemplo, ¿cuáles proyectos hay en Colombia que se han producido gracias a estas zonas? ¿Cuánto empleo ha generado? 250.000 nuevos empleos entre directos e indirectos. ¿En qué sectores? Por ejemplo, le menciono, General Motors, gracias a este mecanismo creó una zona para General Motors, donde trajo las primeras prensas que se fabrican vehículos en Colombia. Estábamos compitiendo con Brasil, o Brasil o Colombia. Como esta zona crean incentivos fiscales para la empresa ancla y crean espacios neutros, colocó la fábrica en Colombia. Si no es así, la ensambladora que había se hubiera ido y no solamente ya no ensamblamos, sino fabricamos vehículos. También hay otras empresas, por ejemplo, una refinería llegó a Cartagena bajo el régimen de esta zona. La refinería esa que ha costado miles de millones. Sí, pero eso no es un buen ejemplo. Pero ha sido peor que la de Talar aquí. Las 77, hay una corrupción ahí, las 77 refinerías más grandes del mundo son todas zonas económicas especiales. Por una sencilla razón, la mitad del petróleo
que se produce en el mundo se refina en países distintos donde se extrae. Entonces no tiene sentido someter al petróleo a impuestos y a los equipos cuando aparte se evapora, se transforma en gasolina o en plásticos o en químicos. Entonces, pero son ¿cómo evitar estándares que sean nidos de contrabando? Yo le cuento una anécdota. Hace años yo trabajaba en el mercado central, trabajaba en estas cuestiones de comercio. Y hubo el terremoto de Iquique. Durante 2 semanas no hubo nada de contrabando. O sea, era evidente que Iquique era el nudo del contrabando al Perú. Se cayó la ciudad, desgraciadamente hubo todos esos problemas. Entraba cigarrillos, ropa. O sea, Iquique al final era un gran nudo de contrabando que pasaba por Bolivia y terminaba entrando al Perú. Claro. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Que al final lo que le haces daño al vecino metiendo contrabando en masas. Le voy a dar el secreto, pero no se lo cuente a nadie. El secreto es cuando usted le da la concesión al sector privado y el sector privado está respondiendo con su patrimonio, su licencia y una garantía bancaria de que lo que se pierde en esa zona él lo paga, no se pierde una aguja. En Colombia, hace 30 años, las zonas tenían no muy buena reputación. Desde que se le dio al sector privado la administración de las zonas, son el mecanismo más eficiente porque tiene 3 controles. El del propio operador privado de la zona, la autoridad fiscal que lo está vigilando y una compañía de seguros que lo está garantizando. Entonces, se cuida mucho a quién se admite como usuario y como cliente. O sea, quien vaya a hacer contrabando definitivamente está en un lugar equivocado si usa zonas francas manejadas por el sector privado. En la Organización Mundial de Zonas Francas tenemos el programa de las zonas francas seguras, Safe Zones, en que precisamente se busca que a nivel internacional sean zonas éticas y zonas de buenas prácticas. ¿Y qué pasa con los costos laborales? Porque la zona franca supongo, elimina determinados impuestos, pero no puedes eliminar costos laborales de una población. Y el Perú, por ejemplo, no, tiene. Sí te cambia el régimen. Sí te puede cambiar el régimen. No es recomendable usar las zonas francas para tener legislaciones diferenciadas. La Organización Internacional del Trabajo no lo ve con buenos ojos, pero. Entonces pierdes competitividad. Pero, a ver, lo que pasa es que si yo tengo una exención de renta durante un tiempo, 10 años. Mis equipos no pagan arancel e IVA, mi edificio no pagó IVA y el parque industrial es competitivo. Cuando aplico esos beneficios a un proyecto internacional, me cambia la tasa interna de retorno. Además, porque si no lo da el Perú, hay 130 países del mundo. ¿Cómo evita que la gente no haga trampa, como hubo acá también con el IGB y el impuesto a la renta de las zonas francas? Nuevamente. Terminan haciendo empresas fantasmas y se roban el IGB, se roban. Nuevamente, hay un operador privado. Yo he visto fábricas en Tacna que no operaba nadie. Por eso. La fábrica y al final daban beneficios, o sea, era un lavado de la patada. Sí, y nadie pagaba, se tiraban el IGB, o sea, era clarísimo. Por eso, cuando se le entrega al sector privado, en que él responda por la autenticidad de la información, por la verificación de los datos con su patrimonio. En el sector privado hay mafias, o sea, el sector privado no son ángeles. Pero si el sector privado llega a tener una mala práctica, él está respondiendo con su patrimonio. Además exigen patrimonios importantes para una licencia de estas. O sea, desarrollar una hectárea de una zona competitiva vale $1 millón y tener Señor Ibarra, cuéntenos algo concreto. El presidente de la República, en la ceremonia que tuvo lugar en la Sociedad Nacional de Industria la semana pasada, dijo que había que promover zonas francas en el Perú. Sí, señor. Supongo que es por eso que ha venido usted tan rápidamente. Cuéntenos, ¿qué gestiones está haciendo con las autoridades del Estado peruano eventualmente para que lo que anunció el jefe de Estado se lleve a la práctica en el Perú? Bueno, le comento que yo trabajo mucho en el Perú, tuve la fortuna de ser asesor coordinador de la creación del MINCETUR hace 15 años y en este momento me han llamado varios amigos, he estado interactuando con la Cámara de Comercio de Lima, con los gremios de los exportadores y la logística, viendo precisamente las posibilidades con el MINCETUR también. Evidentemente el presidente anunció la creación de zonas económicas especiales en el Perú como un instrumento para que los industriales peruanos y extranjeros tuvieran en el Perú las mismas ventajas que tienen en otras partes de América Latina. Tenemos una informalidad tremenda. Uno va a Juliaca, es una zona franca. No, en realidad, o a Tacna es una zona franca. ¿Qué diferencia hay? Hoy en día no es posible en el Perú liderar una nueva zona franca
en cualquier parte del Perú por el sector privado. Hay unas leyes viejas que en una zona remota. La informalidad. Hay zonas francas de facto. Bueno, uno va a Juliaca y es una gigantesca zona franca. A ver, yo estoy hablando... Ahí se fabrica y se transa todo y nadie paga impuesto a la renta, nadie paga IGB. Estamos hablando... Entra la culebra con el contrabando. A ver, yo sé que los países latinoamericanos tenemos esa estigmatización, pero precisamente tenemos que dar el salto hacia adelante. China se desarrolló gracias a las zonas económicas especiales. Era un país comunista cerrado donde se murieron 50 millones de personas de hambre en la época de Mao Zedong. Vino Deng Xiaoping y su arma secreta fueron las zonas económicas especiales. Yo tuve la oportunidad de estar en la creación de la primera en Shenzhen hace 35 años. Yo la he conocido en Shenzhen. Bueno. Shenzhen era un pueblo miserable de pescadores de 300.000 habitantes. Hoy en día es de las ciudades más modernas y como es hay 200 que han generado 40 millones de empleos. Gracias a esas zonas, China pasó a ser el país más cerrado del mundo a ser el campeón de la globalización. Nos alegra entonces que venga con ese optimismo, señor, y ya nos contará si lo recibe el presidente de la República o alguna otra autoridad del Estado para impulsar este proyecto. Muchas gracias por su presencia, que tenga una buena estadía en el Perú, señor Ibarra Pardo. Muchas gracias. 9:46, hacemos una pausa y entramos a la recta final de ampliación de noticias.